Ahí estamos. Muy bien, entonces, como les decía, vamos ahorita a poder elegir los temas de exposición y de investigación. Solo permítanme, aquí voy a abrir unos documentos para anotar los temas de exposición y de investigación. Muy bien. Entonces, ahora les voy a compartir de nuevo la pantalla para que puedan observar los temas. Ahí está, cabal, los temas de exposición y trabajo de investigación. Entonces, aquí les dejo el tiempo, hermanos, para que ustedes puedan elegir un tema para exposición y un tema de investigación. Recordemos que aquí las fechas de exposición van a ser 3 semanas, que es el 10 de julio, 17 de julio y 24 de julio. Son las 3 semanas que vamos a estar eligiendo para poder exponer. Ahorita en este momento solo hay 3 conectados, pero Juanca también va a recibir el curso y también, si no estoy mal, hermano José Caniz. No sé por qué no se ha conectado, pero también va a estar recibiendo el curso. Entonces, son 5 los que vamos a estar trabajando en este trimestre. Sí. Bueno, Lo dijo. es el tiempo de ustedes para que puedan elegir un tema de exposición, una fecha y el personaje de investigación. Voy con el movimiento anabaptista. Ok. Ahorita Pero voy, ahorita lo... Vamos a ver otro. Muy bien. Ahí estamos. Fecha 10, 17, 24. 24. Muy bien. Ahí estamos. Muy bien, gracias, Otto. Ahora, de investigación. Es de julio, ¿verdad vos? ¿Cómo así? 24 de julio, ¿es verdad? Sí, ajá. Sí, es en julio. Investigación, voy con Martín Lutero. Lutero. Bueno. Ay, que tú tenés puesto para exponer. Muy bien. Ahí estamos, Otto. Gracias. Ahora, ¿quién más, hermanos? yo, hermano, Dígame, hermana. para exposición, la Inquisición. Es muy bueno, hermano. ¿Fecha, hermana? ¿Sería 10 o 17 de julio? 17 de julio. ¿Y de investigación? Juan Calvino. Igual con él hay un montón de información. Bueno, ahí estamos, hermana Rina, muy amable. Ahora, hermana Élida. Voy a elegir por la tesis de Lutero. Bueno. Ese es de Martín Lutero, ¿verdad, hermano? Ajá. Ah, bueno. Son 91 tesis, hermano. Prepárese. Es mucho. No, ahí cuando las leas y las tesis son unos parrafitos, hermana, no se asuste. Tal vez uno dice, Bueno, yo pensé que 91 era. libros. No, las tesis de Lutero son bien cortitas. Ahí las va a leer cuando lo investigue, lo va a ver. Pero qué bueno que eligió ese, porque sí es muy importante que conozcamos las 91 tesis de Lutero. Muy bien, hermano. Muy bien, entonces la fecha sería el 7 de julio, perdón, el 10 de julio. No, sí, No es 10. la misma fecha, ¿verdad? De la otra exposición. Es que Ay, no. no revisé, hermana, pero le voy a confirmar en un momento. Ah, bueno. Porque no me di cuenta. Mejor si son diferentes fechas. Sí, yo creo que son diferentes. Yo creo que a usted le Bueno. tocó de último. Bueno, no Ajá. recuerdo. Muy bien. ¿Y de investigación, hermana? Está bien este de Isabel la Católica. Isabel la Católica. Muy bien.
sea que el de exposición nada más es la tesis de Lutero. Son Ahora este 91 trabajo. tesis, hermano. Entonces Ajá. la idea es que pueda exponer las más importantes. Ah, bueno. Sí, porque son 91 tesis. Ahí Ujú. cuando veamos, cuando entremos ya a ver a Lutero, les voy a explicar así en grandes rasgos cómo fue el surgimiento de estas tesis y obviamente usted va a ahondar en este tema, ¿verdad? Yo solo se los voy a mencionar así rapidito, pero usted va a poder explicar un poco más este tema. Pero si Muy son bien. 91 tesis, si usted lo ve, la verdad es de que uno dice, ah, si son 91 tesis, imagínate el librón. No, son unos párrafos, hermano, de las tesis de Lutero. Pero la verdad es que contienen mucha información cada una de ellas. Muy bien, hermano. Eh, Eso es en relación a lo que es su tema de investigación, hermano. Entonces, ahí estamos, hermanos. Vamos a colocarlo aquí de una vez. Solo queda pendiente el tema de Juanca y el tema del hermano Chepito, que pues espero que sí se pueda conectar. No sé si más adelante o en la próxima clase, pero ya vamos a dejarlo después a él con, con esto de su elección de tema. Bueno, entonces ahí estamos, hermanos. Ya cada quien tiene ahí apuntado qué tema va a exponer y qué tema va a investigar. Entonces, ya estamos con las tareas del curso en el trimestre. Ahora, hermanos, definitivamente en el curso de Historia de la Iglesia 1 quedó mucho contenido sin abarcar. Definitivamente no es, podría decirle, no es conveniente entrar de lleno ya a la reforma si no sabemos aún cómo se organizó la Iglesia Católica. Si ustedes se recuerdan, quedamos en lo que fue el, eh, lo que fue Constantino. Entonces no pasamos de Constantino. Entonces definitivamente yo no puedo empezar a hablar de la reforma si ni siquiera sabemos cómo está organizada la Iglesia Católica. Entonces, mi idea es poder abarcar estos temas lo más rápido posible hasta la organización de la Iglesia Católica y ya comenzar con lo que es la reforma. Entonces, en esta clase de hoy vamos a continuar con lo que lo dejamos en la última clase, que fue lo de la conversión de Constantino. Entonces, vamos a proseguir con este tema. Hoy vamos a ver temas muy importantes sobre cómo se fueron construyendo también las iglesias, del porqué de las basílicas, del porqué de las catedrales. Y ustedes van a ver mucha información importante que tal vez no conocían y quisiera pues poder abarcar estos temas antes de entrar a la reforma. Definitivamente, poderles dar un estudio panorámico de toda la historia antes de la reforma nos va a ser casi imposible porque es mucha información, pero vamos a tocar los temas más importantes desde la organización de la Iglesia Católica para que ustedes puedan conocer al menos o tengan la idea de cómo estaba organizada ya a ver por el motivo de la reforma. Entonces, el día de hoy, hermanos, vamos a ver la conversión de Constantino, como nuestro tema de hoy. Recuerden que esto todavía es parte de Historia de la Iglesia 1. Perdonen que ahorita pues tome este tiempo de Historia de la Iglesia 2, pero creo que es conveniente que podamos conocer esta información. Vamos a entrar de lleno ya a nuestra clase. Ahora vamos a hablar sobre la conversión de Constantino, del sol invicto al cristianismo. Recordemos, hermanos, que anteriormente en las clases pudimos observar que Constantino, en un principio, era creyente del dios pagano que se le llamaba el sol invicto. Entonces, muchas personas creen que cuando él ganó la batalla para poder tomar el poder del imperio, creen que ya era cristiano y no.
definitivamente Constantino no era cristiano, él no se había sometido a ningún bautismo, él creía definitivamente en los cristianos, pero él seguía adorando al sol invicto. Entonces, ya sucedía pues que no solo que Constantino era un personaje a la vez poderoso e irascible, ocurría también que el emperador, a pesar de su política, cada vez más era más favorable hacia los cristianos, y a pesar de sus afirmaciones de fe en el poder de Jesucristo, técnicamente al menos no era cristiano, pues no se había sometido al bautismo. Hermanos, es importante ver que de hecho Constantino no fue bautizado hasta el mero hecho de su muerte. Entonces, imagínense eso, ¿verdad? Todas las políticas o edictos que él firmó en favor de los cristianos, definitivamente no fue porque él fuera cristiano, sino que era como un favor que era recibido por la iglesia, ¿verdad? Hecha por un simpatizante, pues, porque definitivamente él no era creyente hasta ese momento que se bautizó ya en su lecho de muerte, ¿verdad? Entonces, definitivamente podemos decir que Constantino simpatizaba con el cristianismo, pero él no se contaba entre los fieles. Y esta situación definitivamente dio mucho de qué hablar en todos los cristianos, ¿verdad? Porque muchos cristianos a él lo veían como un salvador, ¿verdad? Que los liberó de tanta opresión. Pero, si se dan cuenta, pues Constantino no era ni cristiano, pues era un simpatizante, eso sí, pero no era cristiano. Antes de su conversión, hermanos, Constantino se limitó a garantizar la paz de la iglesia y a devolverle las propiedades que habían sido confiscadas durante la persecución. Se recuerdan que en una persecución todas las iglesias, todos los documentos fueron quemados, entonces todos estos lugares fueron devueltos a los cristianos, ¿verdad? Y poco después comenzó a apoyar a la iglesia más decididamente, como cuando le donó el Palacio de Letrán en Roma, que pertenecía a la familia de su esposa, o cuando ordenó que los obispos que se dirigían al sínodo de Arles en el año 314 utilizaran los medios de transporte imperiales sin costo alguno para la iglesia. Al mismo tiempo, pero también trataba de mantener las buenas relaciones con los devotos de los antiguos cultos. Entonces, definitivamente, Constantino aún respetaba a las personas que pues adoraban a los dioses paganos, y particularmente con el Senado romano. Recordemos que en el Senado romano pues Constantino no fue muy querido que digamos, ¿verdad? Y el imperio era oficialmente pagano, y como cabeza de ese imperio a Constantino le correspondía el título de sumo sacerdote. Negarse a aceptarlo era rechazar de pleno todas las antiguas tradiciones del imperio, y Constantino no estaba dispuesto a tanto, ¿verdad? Aún más, en el año 320, las monedas de Constantino frecuentemente llevaban los símbolos y los nombres de los viejos dioses, aunque muchas llevaban también el monograma de Cristo. Entonces, esto también es importante saberlo, ¿verdad? Muy bien, entonces, así fue como se dio lo que es la conversión de Constantino al cristianismo. Recordemos que fue en su lecho de muerte, ¿verdad? Ya cuando él iba a morir. Ahora vamos a hablar sobre el impacto que causó Constantino, ¿verdad? En el cristianismo. La conversión de Constantino sobre la vida de la iglesia fue tan grande que se hará sentir hasta nuestros días. Naturalmente, la consecuencia más inmediata y notable de la conversión de Constantino fue el cese de las persecuciones. Hasta ese momento, aún en tiempos de relativa paz, los cristianos habían vivido bajo el temor constante de una nueva persecución. Tras la conversión de Constantino, ese temor se disipó, desapareció, ¿verdad? Los pocos gobernantes paganos que hubo después de él no persiguieron a los cristianos, sino que trataron de restaurar el paganismo por otros medios. Entonces, este fue como que el impacto inmediato, podríamos decir, ¿verdad?, de Constantino en el poder.
Muchos cristianos, hermanos, pensaron que el hecho de que el emperador se declarase cristiano, pensaron que ahora iba a ser más fácil ser cristiano, ¿verdad? Porque contaban con el favor del Estado, ¿verdad? Pero para muchos cristianos eso no era una bendición, sino era una gran apostasía, porque algunas personas que participaban de esa actitud, pero no querían dejar la comunión de la iglesia, se retiraron al desierto donde se dedicaron a la vida ascética o el monaquismo, ¿verdad? Puesto que el martirio no era ya posible, estas personas pensaban que el verdadero atleta de Jesucristo debía continuar ejercitándose, si no ya para el martirio, al menos para la vida monástica. Esto causó un gran éxodo para los desiertos de Egipto y Siria. Y aquí recordamos el tema que nos expuso Otto Josué. Recuerdan que él nos habló sobre el monaquismo y un impacto que causó la llegada de Constantino al poder es que muchos de los cristianos no lo veían como una bendición, sino que pensaron que esto les iba a afectar porque ser cristiano era mucho más fácil que antes, ¿verdad? Ellos ya no podían demostrar, hacer valer su fe, como con el martirio, con las torturas. Entonces cualquiera podía decir, yo soy cristiano, ¿verdad? Y no hay ningún problema porque ando libre y no hay nada, ¿verdad? Entonces, definitivamente muchos cristianos tomaron la decisión de huir, no huir, sino ir a los desiertos para tener una vida ascética, una vida monástica, ¿verdad? Entonces, esto es en relación a uno de los impactos de Constantino. Ahora vamos a ver el culto después de la conversión de Constantino. Entonces, aquí, hermanos, podemos ver que hasta la época de Constantino el culto cristiano había sido relativamente sencillo. Al principio los cristianos se habían reunido para adorar en casas particulares. Después comenzaron a reunirse también en cementerios como las catacumbas romanas. En el siglo III había ya lugares dedicados especialmente al culto. Y todo eso lo observamos, ¿verdad? En las clases anteriores. Pero, ¿cómo fue que fue cambiando el culto después de la conversión de Constantino? Tras la conversión de Constantino, hermanos, el culto cristiano comenzó a sentir el influjo del protocolo imperial. ¿Por qué? Porque el incienso, que hasta entonces había sido señal de culto para el emperador, se empezó a utilizar en las iglesias cristianas. Entonces, se dan cuenta, ¿verdad? Y aún todavía, en algunas iglesias, ustedes lo han observado. Los ministros que oficiaban el culto comenzaron a llevar vestimentas ricas durante el servicio, en señal del respeto debido a lo que estaba teniendo lugar. Y ustedes se dan cuenta cómo son las vestimentas ahorita de los sacerdotes, ¿verdad? Entonces ahí estamos viendo ya unos cambios que todavía perduran en nuestros días. También por la misma razón, varios gestos de respeto que normalmente se hacían ante el emperador comenzaron a hacerse también en el culto. Además, se inició la costumbre de empezar el servicio con una procesión. Para darle cuerpo a esta procesión, se desarrollaron los coros, con el resultado neto de que a la larga la congregación tuvo menos parte activa en el culto. Entonces, si se dan cuenta, hermanos, todas estas cosas que empezaron a darse en la iglesia, ¿qué es lo que ahora vemos nosotros dentro de la iglesia católica? Por ejemplo, vemos las vestiduras, vemos de los sacerdotes, las procesiones, también el incienso, ¿se dan cuenta? O sea, son cosas que definitivamente, ¿cuántos años llevan perdido? Y esto fue por medio del impacto que tuvo Constantino. Entonces, esas son algunas cosas que podemos observar en relación al culto. Y también, por lo menos desde el siglo II, hermanos, los cristianos habían acostumbrado a conmemorar el aniversario de la muerte de un mártir, celebrando la comunión en el lugar donde el mártir estaba enterrado. Ahora se construyeron iglesias en muchos de esos lugares y pronto se llegó a pensar que el culto tenía especial eficacia si se celebraba
en uno de esos tales lugares en virtud de la presencia de las reliquias del mártir. ¿Eso qué quiere decir? Como la ropa, algunos objetos que poseía el mártir, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó con esto, hermanos? El resultado fue que se comenzó a desenterrar a los mártires, imagínense, para colocar sus cuerpos o parte de los cuerpos de ellos bajo el altar de varias de las muchas iglesias que se estaban construyendo. Entonces, esto también trajo consigo, hermanos, que muchas personas empezaran a creer que estas reliquias ofrecían milagros. Entonces, todo esto, hermanos, definitivamente causó muchos problemas dentro de la iglesia y los dirigentes de la iglesia procuraban moderar la superstición del pueblo, aunque naturalmente ellos no podían negar que de hecho muchos de los milagros que se contaban eran posibles, ¿verdad? Así, por ejemplo, hubo pastores que trataron de indicarle a su grey que para ser cristiano no era necesario ir a Tierra Santa, o que el respeto debido a los mártires y a la Virgen no debía exagerarse. Pero su tarea era muy difícil definitivamente, pues cada vez eran más los conversos que pedían el bautismo y cada vez había menos tiempo y oportunidad para dirigirlos en su vida cristiana. Y aquí es también donde va cambiando, como les decía, donde fue donde cambió lo del bautismo, ¿verdad? Entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, hermanos, aquí ya va cambiando esto. ¿Por qué? Porque cada vez que iba pasando el tiempo, había muchas personas que querían ser cristianos y ya definitivamente los obispos ya no se daban abasto para poder conllevar a estas personas en su vida cristiana. Entonces, esto afectó mucho a lo que es la vida cristiana en ese tiempo. Entonces, es un poco de cómo cambió el culto, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver sobre los templos, hermano. ¿Cómo fue que también cambió esto? Recuerden que anteriormente estábamos hablando que los cristianos tenían la costumbre de reunirse en casas para celebrar los cultos, porque obviamente las persecuciones afectaban mucho esto, ¿verdad? Ahora, pues con Constantino esto cambió. Las iglesias construidas en tiempos de Constantino y sus sucesores contrastaban con la sencillez de la iglesia de Dura Europa. Recuerden que de esta iglesia Dura Europa hablamos en una clase, pues que la verdad era una casa grande, podríamos decir así, una casa grande que estaba muy bien adornada. El propio Constantino, según hemos señalado anteriormente, hizo construir en Constantinopla la iglesia de Santa Irene en honor a la paz. Helena, su madre, construyó en Tierra Santa la iglesia de la Natividad y la del Monte de los Olivos. Entonces, también con los templos esto fue cambiando, ¿verdad, hermanos? Al mismo tiempo también, o bien por orden del emperador, o bien siguiendo construyó otras iglesias semejantes en las principales ciudades del imperio. Entonces, aquí fue una construcción masiva de iglesias, ¿verdad? Esta política persistió bajo el gobierno de los sucesores de Constantino. Casi todos ellos intentaron perpetuar su memoria construyendo fastuosas iglesias. Entonces, eso también ténganlo muy en claro, ¿verdad? Ellos querían que los recordaran por la construcción de una gran iglesia, ¿verdad? Algunas de estas iglesias tenían el altar en el centro y estaban construidas sobre una planta poligonal o casi redonda, pero la forma típica de las iglesias de entonces es la llamada basílica, ¿verdad? Y hoy vamos a aprender qué es una basílica y por qué se le llama así, cómo está constituida. Recordemos, hermanos, que este término se utilizaba desde mucho tiempo antes, no fue que sí, vamos a llamarle basílica a la iglesia, ¿verdad? No, estas basílicas ya existían y mucho tiempo antes. Y estas se referían a grandes edificios públicos o también a veces privados, que consistían principalmente en un gran salón con 2 o más filas de columnas, puesto que fue de tales edificios que se tomó el modelo para las iglesias
que se construyeron en los siglos IV y siguientes, ¿verdad? Y esas iglesias recibieron el nombre de basílicas. Entonces, recordemos, hermanos, las basílicas surgieron de edificios públicos que eran muy grandes, ¿verdad? O también edificios privados de la gente que tenía mucho dinero, ¿verdad? Entonces, no es que basílica sea siempre o fue siempre el nombre que se le dio a las primeras iglesias, sino que este nombre de las basílicas se le daba a los edificios públicos muy grandes, ¿verdad? Entonces, esto es en relación del nombre de basílica. Si ustedes pueden ver aquí una basílica, así estaba conformada, ¿se dan cuenta? Y hay algunas basílicas que, pues, si ustedes han visitado alguna basílica, pues es similar, ¿verdad? Ahora vamos a hablar ya de cómo se estructuraba una basílica, hermanos. Entonces, acá ustedes pueden ver una imagen, hermanos, donde está el crucero, la puerta de entrada, la fuente, el atrio, el nártex. Ahí te vamos a hablar un poco sobre todo esto, las naves laterales, el clerestorio. Ahorita vamos a hablar un poco sobre todas estas partes, hermanos. Entonces, en términos generales, hermanos, las basílicas cristianas constataban de tres partes principales. El atrio, que está acá. Ahorita se los voy a dibujar acá. El atrio, que es esta parte, ¿verdad? También está lo que es las naves, que es lo que está en esta parte de acá, que son las naves laterales, que son como unas columnas que están acá. Y también que está el santuario, que en este caso, pues el santuario podría estar en esta parte de acá donde está el clerestorio, que no sé, aquí cerca del nártex. Entonces, esas eran las tres como partes importantes de lo que es una basílica. En el atrio, ustedes ven aquí el atrio, aquí en esta parte, era el vestíbulo de la iglesia y por lo general consistía en un área cuadrangular rodeada de muros, a veces con columnas. Y en el centro del atrio estaba una fuente donde los fieles hacían sus abluciones. Aquí está, mire, la fuente, ¿verdad? Entonces, ahí, ahí se encontraba siempre en ese espacio, ¿verdad? El lado del atrio que colindaba con el resto de la basílica recibía el nombre de nártex y tenía una o más puertas que daban a las naves. Ustedes se dan cuenta, aquí están las naves, entonces aquí está la puerta del nártex, que era como la entrada al templo, podríamos decir, ¿verdad? Entonces, eso es en relación a el nártex. Ahora las naves, hermanos. Las naves eran la parte más amplia de la basílica. Si ustedes se dan cuenta, es la más grande, ¿verdad? Donde están las naves, que son donde están estas como columnas. Ahí eran la parte más amplia de la basílica. En el centro se encontraba la nave principal, separada de las naves laterales por filas de columnas, que es el centro, ¿verdad? Aquí en el centro, podríamos decir, de las columnas, ¿verdad? Ahí podríamos ver la nave principal. Esta parte era más alta que las naves laterales, de modo que sobre las filas de columnas quedaban dos paredes, una de cada lado, en las cuales había ventanas por las cuales penetraba la luz del exterior, que son estas, miren, entonces las voy a colocar acá. Son estas de acá, estas ventanas de acá, que si se recuerdan, aquí está, miren, la parte alta, ¿verdad? De la nave central. Y también estas de acá, que son de las dos paredes también del otro lado, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a borrar esto, que si no se pueden confundir por acá. Muy bien. Recordemos que las naves laterales eran un poco más bajas, ¿verdad? Y normalmente eran más estrechas que la nave central, puesto que las filas de columnas eran 2 o 4. Habían basílicas de 3 naves y otras de 5, aunque había basílicas hasta de 9 naves, imagínense. Las de más de 5 eran escasas. Hacia el fondo de la nave, hermanos, cerca del santuario se encontraba un espacio reservado para el coro y a cada lado de ese cercado había un ambón o púlpito.
Estos dos púlpitos se utilizaban no solo para la lectura y exposición de las escrituras, sino también para el cantor principal cuando se cantaban los salmos. Y esta parte se encontraba acá te les voy a decir por acá. Acá, miren. Acá en el centro, podríamos decir, ¿verdad? Entonces aquí se colocaban los coros y aquí estaban los púlpitos, ¿ya? Entonces, aquí en esta parte eran donde se realizaban, donde estaban estos púlpitos y donde se cantaban los salmos, ¿verdad? Y al final de la nave y con el piso algo más alto, puesto que este santuario corría en dirección perpendicular a la nave y puesto que era el más largo que ancho del resto de la basílica, esto le daba a la planta del edificio la forma de una cruz. En el santuario se encontraba el altar, donde se colocaban los elementos para celebración de la comunión. Y si ustedes se dan cuenta, pues tienen como una parte de cruz, ¿verdad? Esto de acá. Si se dan cuenta, es la más ancha, ¿verdad? Entonces, acá en la parte de atrás estaba el santuario, ¿verdad? Donde se celebraba la comunión. Ahora, hermanos, la pared del fondo del santuario tenía forma semicircular, de modo que quedaba un espacio, ¿cómo podría decirles? Como ovalado, ¿verdad? En esta pared se apoyaban los bancos de piedra donde se sentaban los presbíteros. Y si se trataba de la iglesia principal de un obispo, en medio de estos bancos se encontraba la silla del obispo o cátedra. Aquí esto, se lo voy a mostrar acá, era como una mesa. O sea, podríamos decir que aquí en el santuario, en esta parte, por ejemplo, estaban los presbíteros y en la parte central había una mesa, era como una mesa en alto, donde se colocaba el obispo que iba a ofrecer la misa, ¿verdad? Entonces, a esto se le llamaba cátedra. Y por eso todas las basílicas que tenían esta cátedra se le llamaron catedrales. Por eso, hermanos, es que ahora les llamamos a las iglesias catedrales, porque tenían una cátedra en la cual el obispo ofrecía la misa. Entonces, ahora ya saben ustedes del porqué, del significado de la catedral, ¿verdad? Porque ahí era donde se ofrecía la misa, donde el obispo tomaba su lugar y daba la misa, ¿verdad? Y en algunas ocasiones el obispo predicaba sentado o desde su cátedra. Entonces ya todo el interior de la basílica, hermanos, estaba ricamente adornado con mármoles pulidos, lámparas de oro y de plata. Y también había muchos tapices. Pero el arte característico de esta época y por muchos siglos de toda la iglesia oriental era el mosaico, hermanos. Entonces, las paredes se cubrían de cuadros hechos con pequeñísimos pedazos de vidrio, piedra o porcelana de colores. Por lo general, estos mosaicos representaban escenas bíblicas o de la tradición cristiana, aunque a veces incluían una representación de la persona que había costeado la construcción, presentando la basílica. Entonces, hermanos, yo estoy seguro que ustedes se han dado cuenta de las ventanas de las iglesias, de las catedrales o de las basílicas. ¿Qué encontramos en esas ventanas, hermanos? ¿O no han ido a misa ustedes alguna vez? Yo recuerdo, hermano, en alguna ocasión entré cuando era más pequeña, cuando era una niña. Recuerdo Ajá, que había unas imágenes ahí en esas ventanas. ¿verdad que sí? ¿Y cómo estaban formadas esas imágenes? No recuerdo, hermano, porque ya hace tiempo había entrado, entonces, y ahora ya no. A ver, ¿alguien recuerda? Creo que son como santos, como San Antonio, no, no va. Ajá, No sé, sí, pero ajá. Pero ajá, ¿cómo estaban formadas esas imágenes, hermano? con vidrio de colores. Exacto. Ajá, con vidrios de colores, ¿verdad? Ujú. Esos eran los mosaicos. Y imagínense desde hace cuánto tiempo, hermanos. Entonces, definitivamente,
Todo esto era parte del arte en esa época. Entonces, la basílica estaba conformada de esa manera. Definitivamente la pared más adornada, podríamos decir, de la basílica era la parte del fondo. La decoración de esta pared consistía normalmente en un gran mosaico, en el que se representaba o bien a la Virgen con Jesús en su regazo, o bien a Cristo sentado en la gloria, como gobernante supremo de todo el universo. Y esta representación de Cristo se conoce como el Pantocrator, hermanos. Pantocrator. Ahí si les preguntan qué es el Pantocrator, es la imagen de Cristo como gobernante supremo. Entonces, tal vez algunos de ustedes han visto algunos cuadros o algunas pinturas en donde está el Señor Jesucristo sentado como en el cielo, ¿verdad? Entonces, a esta imagen se le llama el Pantocrator. ¿Qué es? Que esta palabra Pantocrator es griega, que quiere decir rey universal, y muestra el impacto de la nueva situación política sobre el arte cristiano, pues a la usanza de los emperadores. Entonces, hermanos, si seguimos con lo que es una basílica, alrededor de la basílica, hermanos, se alzaban otros edificios dedicados al culto y a la residencia de los ministros, podríamos decir como casas pastorales, ¿verdad? De todos estos edificios, hermanos, el más importante era el baptisterio. Este era normalmente circular u octagonal y su tamaño era tal que bien podría acomodar varias docenas de personas, y en el centro del edificio se encontraba la alberca bautismal, a la cual se descendía mediante varios peldaños. Era como una piscinita, ¿verdad? Con varias gradas. Y en esta alberca se celebraba el bautismo, normalmente por inmersión o echándole agua a la persona por encima mientras ésta estaba de pie o de rodillas en el agua. De hecho, este modo de bautizar fue el modo común de administrar el bautismo por lo menos hasta el siglo IX, hermanos. Entonces, hasta el siglo IX así se hacían los bautismos, ¿ya? Cuando en las regiones más frías de la Europa occidental se hizo más común el bautismo por infusión, que siempre se había utilizado en casos excepcionales de la mala salud, escasez de agua, etc. El bautismo por infusión es como cuando le echan como sprayazos, ¿verdad? De agua. Entonces, solo les echaban en la cabeza un poquito de agua, ¿verdad? Pero esto solo era porque había mala salud, porque había escasez de agua. En Italia siguió practicándose el bautismo por inmersión hasta el siglo XIII, y en las iglesias orientales, como las griegas y las rusas, lo practicaban aún hasta el siglo XX, imagínense. En medio del baptisterio colgaba un gran telón que dividía en el salón en dos, un lado para los hombres y otro para las mujeres, hermanos. Pues en el siglo IV todavía se acostumbraba a descender a la fuente bautismal desnudo y vestirse de una capa blanca al salir de las aguas. Recuerdan que eso lo estudiamos, ¿verdad? Cómo era el bautismo anteriormente. Hasta el siglo IV se seguía celebrando de la misma manera. Entonces, hermanos, esto es en relación a la basílica. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta el momento, hermanos? Muy bien, creo que no hay ninguna duda. Bueno, entonces vamos a seguir. Vamos a hablar un poco sobre la reacción monástica. Pues nuestro hermano Otto pues ya nos habló un poco sobre el monaquismo. Vamos solo a tocar algunos temas importantes sobre la vida monástica. Y las nuevas condiciones de la iglesia tras la paz de Constantino no fueron igualmente recibidas por todos los cristianos, frente a quienes, como Eusebio de Cesarea, veían en tales circunstancias el cumplimiento de los designios de Dios. Había otros que se dolían del triste estado a que parecía haber descendido la vida cristiana. Como les decía, habían dos grupos, ¿verdad? Los que estaban en favor de Constantino, de que definitivamente la vida cristiana había caído en una vida, podríamos decir, triste, ¿verdad? Que era mucho más fácil ser cristiano y que no se podía cumplir de la mejor manera, y que otros que pues celebraban la victoria de Constantino y que lo veían como un designio de Dios, ¿verdad?
Entonces, estos fueron los dos grupos por los cuales se separó, podríamos decir, ¿verdad? Eran dos tipos de ideas en este caso. En este tiempo, hermanos, los obispos competían en pos de las posiciones de más prestigio. Los ricos y los poderosos parecían dominar la vida de la iglesia. Entonces, recordemos que antes, hermanos, el tipo de vida fue muy alto en la sociedad y muchos definitivamente por querer tener más ganancias, más riquezas, pues ellos peleaban por posiciones de más prestigio en el Estado, ¿verdad? Algunos cristianos veían con malos ojos la unión de la iglesia con el Estado y ante eso la respuesta de muchos no se hizo esperar. ¿Qué fue lo que hicieron? Huir de la sociedad humana, abandonar todo lo que tenían en la sociedad, hermanos, y subyugar el cuerpo y las pasiones que dan ocasión a la tentación y pues se fueron a el desierto, ¿verdad? Y así al mismo tiempo que la iglesia se llenaba de millares de gentes que pedían el bautismo, hubo un verdadero éxodo de otros millares que buscaban en la soledad de la santidad. Entonces, luego de esto, hermanos, el monaquismo tiene dos orígenes paralelos. ¿Cuáles son? Uno proveniente de dentro de la iglesia y otro fuera de la iglesia. De dentro de la iglesia, el monaquismo se nutrió de las palabras del apóstol Pablo y la experiencia de la iglesia misma, en el sentido de que quienes no se casaban podrían servir más libremente al Señor. Naturalmente, hermanos, este sentimiento se unía también con frecuencia a la creencia en el pronto retorno de Jesús. Recordemos que en esos tiempos la gente pensaba que el retorno de Jesús estaba muy cerca. Entonces, si el fin estaba a punto de llegar, no había por qué casarse y llevar la vida sedentaria de quienes hacían planes para el futuro. Y en algunos casos, hermanos, esta relación entre la expectación del fin y el celibato se basaba sobre otra consideración, puesto que los cristianos han de dar testimonio del reino que esperan y puesto que Jesús dijo que en el reino no se casan ni se dan en matrimonio, entonces quienes ahora deciden permanecer célibes son testimonio del reino que ha de venir. Entonces, todo esto fue dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque estas personas monásticas eligieron el monaquismo, ¿verdad? Esas eran sus razones. Ahora, fuera de la iglesia, recibió ideas, ejemplos y doctrinas que también impulsaron el movimiento monástico. Buena parte de la filosofía clásica sostenía que el cuerpo era la prisión o el sepulcro del alma y que ésta no podía ser verdaderamente libre sino en cuanto se sobrepusiera a las limitaciones de aquel. La tradición estoica muy difundida en esta época enseñaba que las pasiones son el gran enemigo de la verdadera sabiduría y que el sabio se dedica al perfeccionamiento de su alma y de su dominio sobre las pasiones. Entonces, varias de las religiones de la cuenca del Mediterráneo tenían vírgenes sagradas, sacerdotes célibes, eunucos y otras personas que por su estilo de vida se consideraban apartadas para el servicio de los dioses. De todo esto, hermanos, los cristianos tomaron también ejemplo y pronto lo unieron a los impulsos procedentes de las Escrituras para darle forma al monaquismo cristiano. Entonces, hermanos, esta es la otra parte, ¿verdad? De otras religiones también vieron que, pues, alejarse de las pasiones del cuerpo, pues obviamente ellos podían tener sabiduría y siempre los rusos trataron de quitárselos, ¿verdad? En base a las escrituras. Y así fue como se fue dando la forma del monaquismo cristiano en esas dos vías, ¿verdad? Y también hablemos un poco sobre la palabra monje, de dónde surge esta palabra monje. La palabra monje, hermanos, viene del término griego monachos, que quiere decir solitario. Uno de los principales móviles de los primeros monjes fue vivir solos, apartados de la sociedad, su bullicio y sus tentaciones. El término anacoreta, por el que pronto se les conoció, quiere decir retirado o fugitivo. Para tales personas, hermanos, el desierto representaba un atractivo único. No se trataba naturalmente de vivir en las arenas del desierto, que no era eso, ¿verdad? Sino de encontrar un lugar solitario. Tal vez podían encontrar un oasis o un valle entre montañas poco habitadas
o un antiguo cementerio donde podían vivir alejados del resto del mundo, hermanos. Es de aquí donde surge la palabra monje, ¿verdad? Entonces aquí hablamos un poco sobre lo que es la reacción monástica y ahora vamos a hablar también sobre lo que es el origen del monaquismo, como les decía, de las dos vías, ¿verdad? Aún antes de tiempos de Constantino ya habían habido cristianos que por diversas razones se habían sentido llamados a un estilo de vida diferente del usual. Ya en la primera sección de esta historia nos hemos referido a las viudas y vírgenes. Se recuerdan que hablamos de las viudas y vírgenes, que ellas fueron aceptadas en la iglesia y que sirvieron mucho a la obra. Es decir, aquellas mujeres que decidían no casarse y dedicar todo su tiempo y sus energías a la obra de la iglesia. Entonces, ya pudimos observar ahí sobre lo que es este origen y con eso, pues, ahora vamos a ver lo que es el arrianismo. Y esto es muy importante, hermanos, porque definitivamente el arrianismo fue parte del primer concilio que se realizó en la vida cristiana. Recuerden que hermana Rina nos habló un poco sobre los concilios, pues ella habló exactamente del concilio de Constantinopla, pero el primer concilio que se llevó a cabo fue el concilio de Nicea. Y para poder comprender este arrianismo, es también importante ver de cómo surge. El número exacto, hermanos, de los que pudieron asistir al concilio de que les comentaba de Nicea no se sabe, pero se dice que en este concilio aproximadamente fueron 300 obispos, imagínense. Y para comprender la importancia de lo que estaba aconteciendo, hermanos, recordemos que varios de los presentes ya habían sufrido ya sea cárcel, torturas o exilio. Y algunos obispos todavía llevaban marcas de las persecuciones. Entonces, definitivamente, esto era, pues no podríamos decir así como que prueba, pero sí demostraba que habían varias personas que estaban dedicadas 100% a la obra, ¿verdad? Y ahora, hermanos, pocos años después de aquellos días de pruebas, todos estos obispos eran invitados a reunirse en la ciudad de Nicea y el emperador cubría todos los gastos. Entonces el emperador, imagínense ahí, Constantino cubrió con todos los gastos de los obispos para que ellos pudieran juntarse en Nicea, ¿verdad? Muchos de los presentes se conocían de oídas o por correspondencia, pero ahora, por primera vez en la historia de la iglesia, podían tener una visión física de la universalidad de su fe. ¿Por qué? Porque allí se reunieron, hermanos, los más distinguidos ministros de Dios, de Europa, de Libia, que quiere decir África, y Asia. Una sola casa de oración como si hubiera sido ampliada por obra de Dios. Cobija sirios y sicilios, fenicios y árabes, delegados de la Palestina y del Egipto. También habían tébanos, libios, junto a los que venían de la región de Mesopotamia. Había también un obispo persa y tampoco faltaba un escrito de la asamblea. El Ponto, Galacia, Panfilia, Capadocia, Asia y Frigia enviaron también a sus obispos más distinguidos, junto a los que vivían en las zonas más recónditas de Tracia, Macedonia, Acaya y Epiro, hasta de la misma España. Uno de gran fama, que es Ocio de Córdoba, se sentó como miembro de la Gran Asamblea. El obispo de la ciudad imperial de Roma no pudo asistir debido a su avanzada edad, pero sus presbíteros lo representaron. Entonces, hermanos, eso fue en relación al concilio de Nicea y ahorita vamos a entender del por qué se realizó el concilio de Nicea y qué es el arrianismo. Así que pongan atención al video, por favor. Solo permítanme, hermanos, voy a compartir el audio. Perdón, es que no tenía sonido. Ahí estamos. Como les comentaba en el video anterior sobre lo que es el concilio de Nicea, este concilio se dio principalmente para tratar lo que era la herejía arriana.
pero hablemos un poquito más centrados propiamente en lo que era la herejía arriana que se trató en este concilio de Nicea en el 325. Podemos ver la controversia arriana desde los mismos inicios que la Iglesia había estado envuelta ya en algunas controversias teológicas. En tiempos del apóstol Pablo, las controversias que se dieron fueron la cuestión entre relaciones de judíos y gentiles. Después de esto apareció la amenaza del gnosticismo y de otras doctrinas semejantes en el siglo III. Cuando Cipriano, obispo de Cartago, se debatió la cuestión de la restauración de los caídos, es decir, de aquellos que habían negado la fe y que una vez terminada la persecución querían volver a la iglesia. Cipriano decía que tenían que volver a pasar por todo un proceso de catecumenado y después ser vueltos a bautizar. El obispo de Roma decía que no era tan necesario hacer eso, que no era necesario volverlos a bautizar, sino que simplemente volvieran a pasar un proceso, pero que no era necesario volverlos a bautizar. Entonces esto estuvo en peligro de crear un cisma en la iglesia. Entonces, todas estas fueron controversias importantes que se dieron a través de la historia de la iglesia, pero en aquellos casos habían factores que limitaban que estas controversias se hicieran mucho más grandes, como las que se hicieron en el concilio de Nicea. ¿Y cuáles eran esas circunstancias? De que ya de que durante esas otras diferencias teológicas que se dieron antes de Constantino, no podían hacer esos desacuerdos teológicos tan grandes porque tenían que también emplear sus energías en estar escapando o escondiéndose de las persecuciones romanas. Entonces, todo esto provocó que cuando se daba alguna diferencia teológica se resolviera precisamente de esa forma, teológicamente, sin necesidad a recurrir ya hasta instrumentos políticos para ayudar a resolver esas cuestiones. Pero con la aceptación ya del cristianismo, que vino la paz y hubo tiempo para todas estas cosas, en algunos casos habían que se llevaban problemas teológicos a autoridades políticas para ayudar a resolver esto, y en muchas ocasiones las autoridades políticas, con una completa ignorancia teológica, se inclinaban más por X posición, entonces tomaban decisiones que favorecían la posición X, y entonces la otra posición X quedaba disgustada, y eso se dio en algunas localidades. Fueron cuestiones que se dieron locales. Pero con la cuestión del arrianismo, el asunto ya estaba afectando lo que iba a ser la paz del imperio, porque desde el principio Constantino quiso que el cristianismo fuera el cimiento del imperio. Entonces, es cuando se da este problema con el arrio, que ya se salía de control. Entonces Ocio de Córdoba aconsejó a Constantino que invocara a un concilio para tratar este tema que ya afectaba la paz del imperio y tratarlo en ese concilio. Para entender el arrianismo debemos volvernos un poquito a la historia, regresar un poquito a la historia y entender propiamente de dónde se deriva este problema. Y es que los cristianos de antiguo, cuando fueron acusados de ser ateos por los imperios que los perseguían, empezaron a buscar opciones que les permitieran mostrarle a los romanos, a los imperios, que no eran ateos. Entonces empezaron a echar mano de algunos sabios filósofos como Platón y Plotino, y de otros filósofos que tenían un concepto muy parecido al cristiano sobre la existencia de Dios. Es decir, se hablaba de un solo ser supremo que era inmutable, que era impasible y que era estático. Esta era la visión de algunos de estos filósofos. Pero en las Escrituras, cuando vemos que hay un Dios activo que se relaciona con sus criaturas, entonces necesariamente tenemos que hacer la pregunta: ¿cómo resolver la posición de estos filósofos que hablan de un Dios que es estático, impasible, inmutable,
Cuando vemos que según el Antiguo Testamento ese Dios se relacionaba con su pueblo, ¿cómo podíamos resolver esto? Entonces se empezó a resolver esta cuestión desde diferentes ópticas, y una de ellas era que en todas las partes en las que Dios se relaciona con las criaturas, Él interactúa debido la forma en que Él interactúa con sus criaturas tiene que ser interpretado de una forma alegórica. Es decir, esto no era literalmente, no podía ser entendido literalmente, había que entenderlo alegóricamente. Entonces, esto también dejaba muchas preguntas sin responder, porque ¿qué hay de la tal relación íntima y personal que el ser humano debe tener con Dios? Entonces, de ahí pasamos a la segunda forma en que se llegó para resolver esta relación de la humanidad con Dios. Y este segundo modo de doctrina era la doctrina del Logos o el Verbo. Esta doctrina fue desarrollada por Justino, por Clemente y Orígenes y también otros personajes. En esta doctrina, aunque es cierto que el mismo Dios, es decir, el Padre, es inmutable, es impasible, es estático, etcétera, etcétera, Dios tiene un verbo, Dios tiene una palabra, Dios tiene un logos, una razón, que esta sí es personal, que esta sí se relaciona con las personas y que sí se puede relacionar directamente con el mundo y con los seres humanos. Entonces se resuelve este problema de cómo se relaciona el Dios estático, inmutable con los humanos. Lo hace por medio del logos, de la palabra, del verbo. Es ahí cuando Justino dice que cuando Dios le habló a Moisés, el que le habló directamente a Moisés no fue el Padre, sino el Verbo, el Logos de Dios. Entonces, esta controversia se dio más que todo del lado oriental, es decir, de la Iglesia de Oriente del Imperio, que por la influencia que tenía Orígenes allí, esto agarró más fuerza. Del lado occidental, es decir, del lado de la Iglesia romana, ellos tenían una visión más simple de lo que era la Trinidad, la forma en que Dios se relaciona con el mundo. Ellos decían, simple, una substancia, 3 personas. El problema se centraba más en la Iglesia de Oriente que en la de Occidente. La Iglesia de Occidente, la Iglesia romana, nunca tuvo ningún problema con la Trinidad. Fue un problema más de la Iglesia de Oriente. Y para entender eso, vamos a ver un esquema que tomé del libro de Historia del Pensamiento Cristiano de Justo González, que es donde baso todos estos videos, toda esta explicación del Concilio de Nicea. Y es que en ese esquema él explica las visiones que había antes del Concilio de Nicea sobre la relación de Dios, Hijo y mundo. En el esquema 1 podemos ver la visión que tenían los antiguos cristianos de lo que era, cómo estaba el Dios Padre, cómo estaba el Dios Verbo y cómo estaba el mundo. O sea, se creía en esas tres secciones, digámoslo así, en esos 3 puntos, pero se empezó a preguntar cómo se relacionaba tanto el Padre, el Verbo y el mundo. Entonces pasamos al esquema 2 y es cuando Arrio viene a decir que el Padre era aislado totalmente de sus criaturas, aislado en el sentido de que no eran de la misma esencia. Es decir, el Dios el Padre era Dios y entre sus criaturas se encontraba lo que era el Verbo y el mundo. Pero ya en el Concilio de Nicea viene y se establece, como lo vemos en el esquema 3, que el Dios y el Verbo son de una misma sustancia y que ya las criaturas es el mundo. Es decir, en el esquema 1 vemos a los 3 en existencia. En el esquema 2 vemos cómo ya hay una línea que separa al Dios Padre de lo que son sus criaturas, es decir, el Verbo y el mundo. Y en el esquema 3 ya vemos que hay una línea que separa al Dios Padre y al Verbo, que son de la misma sustancia, separados por una línea de sus criaturas, que es el mundo. Arrio era un presbítero muy importante que tenía mucha influencia en Alejandría, y él chocaba en esta posición con el obispo Alejandro de Alejandría, porque Alejandro veía al Padre y al Hijo de la misma sustancia,
Y Arrio, como ya vimos, consideraba que el Padre y el Verbo no eran de la misma sustancia, considerando el Verbo como una criatura de Dios. Entonces, esto provocó que Alejandro, apelando a su responsabilidad como obispo de la ciudad de Alejandría, expulsó a Arrio por esta herejía, y esto provocó que los presbíteros que igual que Arrio pensaban igual que Arrio se levantaran y protestaran por las calles de Alejandría. Entonces, todo esto pronto amenazó con convertirse en un cisma, y esto fue lo que llamó la atención del imperio. Entonces fue cuando Constantino, aconsejado por Ocio de Córdoba, llamó al concilio, y aquellos líderes, hombres cristianos, que no se conocían antes por las distancias, se llegaron a conocer personalmente en este concilio. De hecho, Eusebio describe la cena de la siguiente manera, y leo lo que escribe Eusebio. Dice: allí se reunieron los más distinguidos ministros de Dios de Europa, de Libia y Asia. Una sola casa de oración, como si hubiera sido ampliada por obra de Dios, cobijaba a sirios y cilicios, fenicios y árabes, delegados de Palestina y de Egipto, tebanos y libios, junto a los que venían de la región de Mesopotamia. Había también un obispo persa, y tampoco faltaba un escita en la asamblea: el Ponto, Galacia, Panfilia, Capadocia, Asia y Frigia. Enviaron a sus obispos más distinguidos junto a los que vivían en las zonas más recónditas de Tracia, Macedonia, Acaya y Egipto. Hasta de la misma España, uno de gran fama, es decir, Ocio de Córdoba, se sentó como miembro de la gran asamblea. El obispo de la ciudad imperial de Roma no pudo asistir debido a su avanzada edad, pero sus presbíteros lo presenciaron. En este concilio de Nicea, en el 325, habían muchos grupos separados. El concilio se dividía en grupos. Había un pequeño grupo de arrianos convencidos de su doctrina, y eran capitaneados por Eusebio de Nicomedia, que era un personaje muy importantísimo en toda esta controversia. Arrio no pudo estar ahí porque Arrio no era simplemente un miembro de la iglesia y no tenía ningún puesto importante. Entonces Eusebio de Nicomedia, que creía igual que él, lo representó en este concilio. Había otro pequeño grupo que estaba convencido de que las doctrinas de Arrio ponían en peligro el centro mismo de la fe cristiana, y que por lo tanto era necesario condenarlas. El jefe de este grupo, como ya dije, era Alejandro de Alejandría, el obispo de Alejandría. También habían otros obispos que venían del oeste, es decir, de la región del imperio, donde se hablaba latín. Estos no se interesaban mucho en lo que eran las especulaciones teológicas, y que lo único que pedían era que en esta controversia no se perdiera la unión de la iglesia. Y todos los demás, que eran el resto de la mayoría de obispos presentes, no pertenecían, digamos, que a ninguno de estos grupos, sino que al igual ellos buscaban que no se perdiera la unidad de la iglesia. Entonces, cuando se dio el concilio, empezó el concilio, y Eusebio de Cesarea expuso lo que era su doctrina, según en la cual él explicó que el Hijo o el Verbo no era sino una criatura de Dios, y por mucho que él exaltara al Verbo, esta criatura de Dios no gustó a los obispos presentes, y les pareció que esto atentaba contra el corazón mismo de la fe cristiana. Entonces fue cuando empezaron todos a gritar blasfemia, mentira, herejía, etcétera, etcétera, y Eusebio, por el escándalo que provocó estas palabras suyas, se tuvo que callar. Esto hizo que la actitud de ahí en adelante, de la actitud de muchos, cambiaran y vieran la necesidad de condenar esta doctrina. Es decir, muchos de los obispos que estaban siendo neutrales en este concilio, cuando oyeron a Eusebio hablar de Jesús o el Verbo como una criatura, ya no pudieron ser más neutrales, sino que se empezaron a mover hacia condenar la doctrina de Arrio. Entonces, cuando terminó todo esto y cada una de las partes expusieron sus puntos doctrinales, se llegó a una declaración doctrinal. Y esta declaración doctrinal quedó redactada de la siguiente forma, se la leo, dice:
creo en un Dios Padre Todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles, y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial al Padre, mediante el cual todas las cosas fueron hechas, por lo tanto, las que están en los cielos como las que están en la tierra, quien para nosotros los humanos y para nuestra salvación descendió y se hizo carne, se hizo humano y sufrió y resucitó al tercer día y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, y el Espíritu Santo. A quienes digan pues que hubo cuando el Hijo de Dios no existía y que antes de ser engendrado no existía y que fue hecho de las cosas que no son, o que fue formado de una sustancia o esencia, o que es una criatura, o que es mutable o variable, a estos anatemiza la Iglesia Católica. Entonces, esta fue la decisión que se tomó en el concilio, y todos tenían que firmar un documento donde aceptaban todas estas decisiones. Obviamente los arrianos no lo quisieron firmar. Entonces fue cuando vino Constantino y intervino ya con su autoridad imperial y exilió del imperio a los arrianos, es decir, a Eusebio de Nicomedia, a Arrio y otros líderes que no quisieron aceptar este dictamen. Aunque el mismo Eusebio simpatizaba más con los arrianos que con los del concilio de Nicea, con los del credo niceno. Y de ahí en adelante Eusebio trató de manipular políticamente en más de una vez el retorno de estos dos personajes dentro del imperio, pero los obispos, sobre todo Alejandro y Atanasio, se opusieron a esto y no permitieron que el emperador manipulara a través de su poder político las decisiones de la Iglesia. Entonces aquí hay un punto más para refutar a aquellos que dicen que fue el que corrompió la Iglesia, y siendo que no fue así. Eso es un mito. Esto es de una forma así muy general, de un vistazo de águila, lo que fue el tema principal que se dio en el concilio de Nicea, que el tema más pesado fue esta herejía arriana. Muy bien, hermanos. Perdón por el atraso, pero ya con eso ustedes pudieron observar lo que sucedió en el concilio de Nicea, el primer concilio, del por qué sucedió, y pues ya pueden tener una idea de lo que es el arrianismo, ¿verdad? Entonces, la próxima clase vamos a seguir siempre con algunos temas de Historia de la Iglesia 1 para poder culminar con esto, y entramos ya a la Reforma. Entonces les agradezco mucho por su conexión, perdón de nuevo por la hora, nos pasamos unos minutitos, pero espero que haya sido de mucho conocimiento esta clase, que puedan al menos poder conocer algunas cosas que tal vez desconocían, ¿verdad?, sobre la Iglesia Católica de hoy. Y no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, hermanos, al final. Si no, pues terminamos la clase aquí. Muy bien. Si no hay ninguna duda, hermanos, entonces les agradezco mucho por haberse conectado. Cuídense mucho, que Dios los bendiga.